Perfecto, entonces, adelante. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro González Medina y yo les voy a presentar el proyecto titulado Estudio de la problemática de la localidad tipo de Humiltemi Guerrero para la especie Celopurus gramicus a través de métodos filogenéticos. Podemos considerar como México como un centro de diversificación de especies y dentro de los reptiles no es la excepción. La familia Phrynosomatidae es una de las familias más diversas para México, siendo endémica del continente americano. Dicha familia va a contener a esta especie de estudio, Celopurus gramicus. Celopurus va a tener una gran importancia, no solo porque es el género más diverso dentro de la familia Phrynosomatidae, sino porque es el género más diverso dentro de la clase Reptilia. Es muy importante en la cuestión de biología evolutiva porque presenta grandes problemas taxonómicos. Dichos problemas abarcan desde la variabilidad genotípica hasta la variabilidad fenotípica. Casi todas las especies dentro del género Celopurus se encuentran distribuidas en complejos o en grupos. La especie Celopurus gramicus, especie a examinar para este trabajo, está clasificada en el grupo Gramicus, siendo otras especies como Chanonorum, Asper, Heterolepis, Anahuacus paralaciosi y Limus spinali. Esta última fue por dataciones morfológicas. Celopurus gramicus fue descrita en 1828 por Beekman. Es una especie vivípara, arborícola, que se encuentra presente en diversos tipos de vegetación, desde los matorrales xerófilos hasta los bosques de pino-encino. Puede estar presente desde altitudes desde los 800 a 3000 metros sobre el nivel del mar. Puede presentarse también en sitios perturbados y son un gran indicador de estos mismos sitios. En la actualidad se encuentran 4 subespecies, Gramicus y Microlepidotus, descritas por el mismo Beekman, Disparelis y Tamaulipensis, última especie descrita, que es la que les ejemplifico en esta imagen. A continuación les muestro una distribución de la especie Celopurus gramicus. Como pueden ver, es una especie que se encuentra distribuida casi en todo el territorio mexicano. Se encuentra desde el sur de la parte del estado de Texas, casi toda la parte norte del país, exceptuando los estados de Baja California, la parte centro de México, hasta la parte sur que llega hasta el estado de Oaxaca. No se encuentra presente en los estados de Chiapas ni en la península de Yucatán. Antecedentes. Para hablar sobre los antecedentes hay que remontarnos posteriormente al México postindependiente. Una vez terminada la independencia de México en 1821, europeos de diferentes nacionalidades quisieron hacer expediciones y colectas científicas tanto aquí en territorio mexicano. Una de ellas fue principalmente por Ferdinand Dippe, personaje que les ejemplifico aquí, junto con este personaje y el conde Boxsight, por parte del Museo de Alemania, hicieron una expedición aquí al territorio mexicano. Ellos arribaron al estado de Veracruz. Sin embargo, todos estos registros se tienen documentados por este autor en este artículo que se llama Stresemann en el año de 1954. Lo que va a hacer Stresemann es documentar todas las localidades y sitios documentados en los viajes de campo por Ferdinand Dippe. Problemática en la localidad tipo. Dichos viajes se hicieron en el año de 1824 a 1827. Ferdinand Dippe solo visitó los estados de Veracruz, Oaxaca, Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México. Un año más tarde, estos ejemplares fueron llevados al Museo de Berlín, en donde se hizo la descripción de Celopurus gramicus por parte de Beekman, para unos años posteriores hacer la descripción de la primera variación denominada Celopurus gramicus Microlepidotus. Esto va a ser muy importante mencionar que en los viajes de Beekman, en los viajes de Ferdinand Dippe, nunca se llegó al estado de Guerrero, y esto va a ser importante mencionar por esta diapositiva. Realmente el problema de este estudio se centra en este documento por parte de Smith y Taylor. En el año de 1950, ellos sacaron este artículo en donde restringen muchas localidades tipos de ciertos taxones a zonas que no están muy bien documentadas. Uno de ellos fue nuestra especie de estudio Celopurus gramicus, en donde la restringen al estado de Guerrero para el municipio de Chilpancingo, y la subespecie Celopurus gramicus Microlepidoptus la restringen a la localidad de Humiltemi en el mismo estado de Guerrero. ¿Cuál es la discrepancia o lo que no tiene sentido? Que por los viajes recolectados, más bien, por todos los viajes de campo documentados por Stresemann, se sabe por antecedentes históricos que Ferdinand Dippe, quien llevó toda la serie tipo de los ejemplares, nunca visitó el estado de Guerrero. La problemática actúa cuando estos autores, Smith y Taylor, restringen estos taxones a la localidad de Guerrero. Aquí les muestro un mapa de antecedentes de Sighting-Dixon en que por pruebas genéticas
hicieron la distribución de las subespecies de Celopurus gramicus. En ellos describen para la parte norte a Disparilis, en la parte central para Microlepidotus y para la parte sur para Gramicus gramicus. Aquí también es otra prueba en la que este documento se restringió muchas localidades tipo. ¿Por qué? Porque Microlepidotus está para la parte centro de México o el eje neovolcánico, lo cual coincide con los viajes de Ferdinand Lippe, sin embargo, más no con la restricción que hicieron originalmente Smith y Taylor. Hay trabajos previos que abordan esta temática semejante. En uno de los que yo me baso es el estudio que hizo mi asesor Óscar Flores Villela, con una temática muy parecida. ¿Por qué? Porque Smith y Taylor, también en este documento de 1950, restringen al taxón Abronia dipei hacia la localidad de Humiltemi Guerrero. Sin embargo, mi asesor lo que hizo fue describir a los ejemplares que se encontraban en el lugar y se determinó que era un taxón totalmente diferente, a los cuales se nombró Abronia Martín del Campoy. Todo esto nos hace llevar a la siguiente pregunta biológica. ¿Es posible que debido a una discrepancia en la localidad tipo, nunca antes visitada por Ferdinand Lippe, pueda cambiar la nomenclatura y la descripción de las subespecies de Celopurus gramicus? Por lo cual, mi objetivo general va a ser determinar la descripción de la especie Celopurus gramicus Microlepidotus, originalmente una variación de Celopurus gramicus, asignada a la localidad de Humiltemi Guerrero por Smith y Taylor, si corresponde realmente a la descripción original por la serie tipo de Ferdinand Lippe. Como objetivos particulares, yo tengo la tarea de hacer la descripción de las especies que se encuentran en el estado de Guerrero, especialmente para corroborar si efectivamente pertenecen a Celopurus gramicus. Otra va a ser determinar las relaciones filogenéticas de las subespecies de Celopurus gramicus y hacer una nueva propuesta nomenclatural para dichas subespecies. Hipótesis. Debido a todos los que comenté con los antecedentes, nosotros tenemos la idea que si Lippe no recolectó ejemplares de Celopurus gramicus en Humiltemi Guerrero, es posible que los dichos individuos que se encuentran en esta zona representen un taxón completamente diferente. Para abordar todo esto vamos a dividirlo en tres partes. Primero es la parte de campo, en donde se van a hacer la colecta de ejemplares, ya sea en la zona de Guerrero o cerca de Humiltemi, y la parte central del eje neovolcánico. ¿Por qué la parte del eje neovolcánico? Porque ahí fueron los viajes de Ferdinand Lippe y donde se concentra la gran mayoría de estudios. Para esto, para la captura, extracción de tejidos y fijación, nos vamos a basar en los manuales propuestos por el Instituto de Ecología y por la Universidad de Querétaro. Por otra parte, se va a ocurrir una revisión de ejemplares. Estos van a ser proporcionados por las colecciones científicas, principalmente por la CENAR del Instituto de Biología, por el Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias y por las colecciones del Instituto Politécnico Nacional. Ellos me van a prestar sus bases de datos en las que va a consistir de tejidos para hacer los análisis filogenéticos para las muestras en general de todo el país, una corroboración morfológica con los datos y ejemplares que tienen almacenados en sus colecciones, más los que yo tengo de campo, y vamos a analizar las secuencias ya datadas en GenBank para hacer estas comparaciones. Yo me voy a basar en una comparación morfológica haciendo una matriz de datos con ciertos caracteres, las cuales van a ser la forma y tamaño de las escamas, el número de las escamas dorsales, el número de poros femorales, las escamas supraoculares y el número de escamas a la mitad del cuerpo. ¿Por qué elegí estos caracteres? Porque en la literatura son los que han utilizado principalmente Seitz y Dixon y Smith para separar incluso a las subespecies de Celopurus gramicus, y estos mismos caracteres son de los más utilizados dentro del complejo Gramicus. Para finalizar la parte de laboratorio y análisis filogenéticos, vamos a hacer la extracción de DNA, en donde se va a aislar, amplificar y secuenciar utilizando técnicas de PCR y electroforétesis, siguiendo los manuales correspondientes. Después se va a corresponder la edición y alineación de estas secuencias para posteriormente hacer la construcción de los árboles filogenéticos. La extracción de DNA se va a utilizar aplicando el kit KIA-GEN para hacer la electroforesis y el PCR. La edición y alineación se va a utilizar programas como BioDit o ClustalW u otros programas alternativos como Mesquite. Los genes a analizar para dichas secuencias vamos a utilizar principalmente dos: genes mitocondriales y genes nucleares, aunque los de mayor importancia residen en los genes mitocondriales. Se ha visto que en trabajos previos el hecho de usar citocromo oxidasa como subunidad 3 y el ND4 han sido muy exitosos para determinar relaciones filogenéticas dentro de este complejo y en subespecies del género Celopurus.
Por último, mis análisis filogenéticos van a consistir en hacer modelos de sustitución a partir de programas como G-Model Test para tener una idea básica de nuestros análisis filogenéticos, siguiendo metodología de máxima verosimilitud por programas como RAX-ML e inferencia bayesiana, como programas como Mr. Bayes. Por último, les presento mi cronograma de actividades, en donde hoy a mes de febrero hago mi presentación para posteriormente, quizá en los meses donde que se acerquen a las lluvias, hacer las colectas de campo correspondientes y después hacer la identificación y consulta de ejemplares tanto en las colecciones científicas. Para final de año esperamos empezar a aislar nuestras secuencias para que a inicio del siguiente podamos hacer nuestros análisis filogenéticos. Para mitad, ya sea de junio o julio del 2020, se espera que empecemos a hacer la redacción del trabajo final y la defensa de nuestra tesis. Pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Para cambiarle tantito. Pero ahorita Hola, oye, Hola, Livia. tengo yo varias preguntas y recomendaciones. Claro. Una, tu tesis parece de maestría. Livia, anticipo que le va. Eres de licenciatura y me imagino que Celoporus gramicus es súper abundante, ¿cierto? Sí, Vas a tener un montón de muestras que claro. analizar. Cuando menos tienes esas 3 subespecies y los caracteres a nivel subespecífico, si es que crees, y tu tutor cree en las subespecies, está bien, tienen que tomar en cuenta que los caracteres sean de verdad constantes. Entonces, mi recomendación sería que casi lo dejaras a nivel morfológico ahorita, para que te siguieras en la maestría con lo molecular, pero bueno. La otra y muy importante es, ¿cómo vas a ir al campo a Guerrero si está prohibido ir al campo? El doctor Oscar me ha comentado, de entrada se espera que yo salga a campo principalmente a estados cercanos, ya sea el Estado de México, estados de Puebla. Afortunadamente el doctor Oscar cuenta con ciertos estudiantes que visitan localidades y ya se cuenta con tejidos de las localidades y es posible que ellos vayan a recolectar a dichos lugares. Ya se conoce personal, pero tal vez es probable que yo directamente para la zona sur del país yo no vaya, tal vez solo para el centro, pero sí yo voy a analizar las muestras del sur. Sí, es importante que tomes en cuenta eso, que las posibilidades que hay para que vayas tú a Guerrero son mínimas. Claro. ¿No? Bueno, ok. Creo que nada más. Leti. Me gustó mucho cómo planteaste el proyecto, creo Gracias. que es muy interesante. Yo te insistiría, una tesis de licenciatura no vale la pena tardarte 2 años. De verdad. Y te insistiría en que hagas lo que Livia propone de hacer algo morfológico, morfología geométrica, ver efectivamente cómo medir todas las escamas, etc. Porque no vale la pena una tesis de licenciatura de 2 años. Estás pensando, si todo sale bien y tienes extracciones que el laboratorio te podrá decir que no necesariamente es así, o sea, no necesariamente todo el trabajo de laboratorio sale perfecto, te estarías titulando a finales del siguiente año. Yo, de verdad, te animo a que lo pienses y lo repienses para que a lo mejor continúes en el posgrado. Que de hecho, yo cuando planteamos todo este proyecto, una de mis ideas originales era justo hacer el próximo año mi examen a la maestría. Incluso yo hablé con el doctor Oscar que si era posible, una vez quedándome, titularme por posgrado y este mismo proyecto presentarlo como maestría. Bueno, ahí es cuestión de que lo analices. Sí, claro. Si vas a hacer la parte molecular, sí siempre tienes que tener cuidado porque en una parte dijiste que realmente habría que verificar si fueran solo por pero el punto es que están bien determinadas las relaciones filogenéticas en este grupo como para que puedas determinar si es esta especie y no las demás o cómo vas a poner tus grupos, tú vas a analizar tus grupos externos para este tipo, porque si solo analizas dentro del grupo interno, pues te van a salir que están relacionados. Sí. Pero necesitas ver, o sea, de cómo realizar las relaciones externas para que puedas asegurar que ese es un grupo monofilético dentro de esto, o sea, corresponde a monofilético. Entonces sí, tienes que ver cómo seleccionar tus grupos externos y que realmente estén claras al menos las relaciones, al menos los grupos cercanos para que puedas establecer cuál va a ser este grupo un poco. Claro, gracias.
Pues muchas gracias, Alejandro.